¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. Si quieres ver en texto la información de este video, únicamente tienes que activar los subtítulos en la parte inferior derecha de este mismo. Y ahora sin nada más que decir, vamos con los resúmenes. La primera clase que veremos será la de matemáticas, titulada Propiedades de rotación de una figura. Nuestro resumen dice lo siguiente: veamos las propiedades de traslación, las cuales te permiten mover una figura sin que ésta cambie de forma ni de tamaño, es decir, conservando la medida de sus lados y las medidas de sus ángulos. Antonio es un excelente alumno de una secundaria rural del estado de Oaxaca. Después de asistir a la escuela, como todos los días, ayuda a su mamá a cuidar a sus animales. En una ocasión, le agarró la noche y camina a su casa. En ese momento Antonio se preguntó: ¿cómo se produce el ciclo del día y la noche? Al día siguiente en la escuela le preguntó a su maestro cómo se da este fenómeno. El maestro le contesta que es un fenómeno natural que tiene lugar en la Tierra, ya que los planetas del sistema solar están en constante movimiento girando alrededor del Sol. Todos los planetas, incluyendo la Tierra, giran sobre su propio eje y gracias a ese movimiento se hacen el día y la noche en la Tierra. El maestro le muestra a Antonio una recreación de este movimiento. Mira, Antonio, como puedes observar, el día y la noche se da por un fenómeno natural. La posición del Sol en el sistema solar es fija. La Tierra es la que gira alrededor del Sol, y el tiempo para que esto suceda es de un año. Al mismo tiempo que va girando alrededor del Sol, está girando sobre su propio eje, y para dar un giro completo tarda 24 horas. A este movimiento se le llama rotación. Solo una parte de la Tierra está de cara al Sol en un momento determinado, y es cuando está de día, mientras que la parte contraria es de noche. Gracias al movimiento de rotación, hacen que cause el día y la noche en la Tierra. La rotación es un movimiento alrededor de un punto que mantiene la forma y el tamaño de la figura original. Una rotación se determina por tres elementos: un ángulo, que determina la amplitud de la rotación, un punto, llamado centro de rotación, y un sentido de rotación, que puede ser en el mismo sentido de las manecillas del reloj o en sentido contrario. Proseguiremos con la clase de español, titulada Un panorama a la poesía. Nuestro resumen dice así: seguramente durante tus clases relacionadas con literatura habrás escuchado que las obras literarias, los poemas, las novelas, las obras de texto están relacionadas con el contexto histórico y social en el cual se produjeron, es decir, que las escritoras y los escritores crean su obra influidos por el mundo en el que viven. Las novelas del realismo, por ejemplo, como Nana en Francia o La Regenta en España, buscaban denunciar las situaciones de injusticia que existían en el mundo, en un momento en que se llevaban a cabo revoluciones y luchas contra el poder. Por eso, para saber por qué surge un movimiento literario, es importante ubicar su contexto histórico y social, así como los acontecimientos más sobresalientes de distintos ámbitos que tuvieron lugar en ese momento. Ahora analizarás las características de los movimientos o estilos que precedieron al movimiento, así como lo que ocurrieron después, para conocer el legado que dejó el artista que vinieron después. Además del contexto y los movimientos anteriores y posteriores, es importante detenerse en el estilo mismo de la poesía y en sus temas más sobresalientes, así como en las temáticas abordadas por los autores, las normas de escritura y los recursos del lenguaje empleados de manera recurrente en las creaciones literarias. Los movimientos literarios más sobresalientes son época clásica, barroco, neoclasicismo, romanticismo, simbolismo, modernismo, vanguardismo y postvanguardismo. Es muy interesante que la vida y la literatura estén tan relacionados. ¿Conoces alguna obra literaria, novela, cuento, poema, obra de teatro que plasme una situación actual? Es importante saber cómo y por qué surge la poesía en determinado momento de la historia. La poesía está enmarcada por una serie de acontecimientos de la época en la que fue escrita y expresa temas y situaciones que en ese momento enfrentaba la sociedad, como guerras, crisis, conflictos, enfermedades o desastres provocados por fenómenos naturales. A lo anterior se le agregan las experiencias personales del autor, que son únicas, como la historia de su vida, su familia, sus estudios, los espacios en los que se desenvolvió y las personas con quienes se vinculó social e intelectualmente para compartir intereses, ideas, propósitos o estilos, hasta llegar incluso a formar parte importante de un movimiento literario. Proseguiremos con la clase de química, titulada ¿Cuáles son las aportaciones del trabajo de Lavoisier al conocimiento científico? Nuestro resumen dice así: argumentarás la importancia de la metodología científica en la comprensión de los fenómenos naturales, así como el carácter tentativo del conocimiento científico. Desde tiempos remotos, el ser humano se ha interesado por los efectos del fuego en las cosas. Poco a poco, con base en experiencias, estableció una relación entre los efectos del fuego y las transformaciones de los materiales.
A lo largo del tiempo, surgieron distintas explicaciones de estos fenómenos. Hay muchos productos que se transforman en contacto con el fuego, un chispazo o un cerillo mal apagado y arden. ¿Qué pasa cuando algo se quema? Calor, luz, humo y cenizas. Entonces, ¿por qué arden las cosas? En tiempos remotos, los alquimistas estudiaban las transformaciones de los materiales a través de experimentos y técnicas de laboratorio. Sin embargo, el lenguaje que utilizaban tenía deficiente claridad y era hermético. Por ejemplo, la teoría de flogisto fue propuesta por el médico y químico Ernest Stahl en el siglo XVII y afirmaba que todo material que arde debe contener flogisto. Esto quiere decir que durante el proceso de combustión el flogisto se liberaba junto con los gases que se producían. Ahora sabes que la teoría del flogisto es obsoleta, y eso gracias al trabajo de investigación, experimentación y medición de muchos científicos obstinados, como Lavoisier. Ahora observa las aportaciones que Antonio Lavoisier hizo al conocimiento científico. Repitió algunos experimentos que ya se habían realizado, pero introdujo la medición de la magnitud de la masa como herramienta en el proceso experimental mediante el uso de la balanza. Utilizó un sistema cerrado. Gracias a su trabajo concluyó en que todo cambio físico, la masa total permanece constante. Esto permitió descartar la teoría de flogisto. En 1789 enunció la ley de la conservación de la masa. En todo cambio químico, la masa total permanece constante. Como habrás notado, Lavoisier marcó el nacimiento de la química moderna y el abandono de su predecesora, la alquimia. Sin embargo, su trabajo siempre estuvo apoyado e impulsado por su esposa. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de formación cívica y ética, titulada Mis sueños y decisiones guían mi vida. Nuestro resumen dice lo siguiente: reflexionarás tus aspiraciones, sueños y metas. Dicen que el destino no existe, que cada uno se forja a sí mismo para llegar a ser lo que deseamos, con base en las prácticas de valores, convivencia, constancia y el trabajo diario. Cuando termines de estudiar tercero de secundaria has pensado ¿y después qué? Tendrás que tomar muchas decisiones que te permitirán alcanzar tus metas para lograr tu proyecto de vida. Realizarás una proyección a futuro tomando en cuenta fortalezas y límites. Las normas jurídicas establecen leyes que pueden contribuir a que concretes tu proyecto de vida. Es así que en la Constitución mexicana se garantizan los derechos que tienes a la educación, el trabajo y a la salud. ¿Recuerdas la historia de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas? Recuerdo que cuando Alicia llega al País de las Maravillas se encuentra con varios personajes. Uno de ellos es el gato, que tiene la capacidad de aparecer y desaparecer, mostrando partes de su cuerpo de manera aislada, como su boca sonriente. Pues, al principio de la historia, cuando Alicia llegó al País de las Maravillas y corría desesperada para salir de ese lugar, se encontró justamente con el gato, a quien le preguntó: ¿qué razón tienes si no sabes a dónde ir? No importa hacia dónde te dirijas. Los valores que desarrollas a lo largo de tu vida y las aspiraciones son el timón que conducirán el barco de tu vida hacia el puerto al que deseas llegar, y asumir la responsabilidad de a dónde quieres proyectar tu vida requiere sobre todo de tomar decisiones que nos dirijan a lo largo de nuestras metas. ¿Habías considerado que tanto el presente como el futuro dependen de las decisiones que tomas? Por eso es importante que cada vez que tomas una decisión, primero te informes. Para ello es necesario que sepas a quién o dónde acudir, discriminar la información que es relevante para ti y acercarse siempre a fuentes confiables. Debes valorar los riesgos, consecuencias y alternativas disponibles antes de tomar cualquier decisión. Nuestro resumen dice lo siguiente: el proceso de aprendizaje no termina cuando finaliza la clase, se extiende a todo el día. Cuando menos lo esperas, las ideas llegan, las nuevas dudas se generan y siempre es un buen momento para exponer nuestras inquietudes y generar discusiones de temas comunes. La innovación técnica es un proceso de ejecución de nuevas ideas que tienen como fin satisfacer necesidades de un grupo social. Si recuerdas, en clases anteriores se formuló la siguiente pregunta: ¿qué papel tiene la aceptación social en el éxito o fracaso de las innovaciones técnicas? Tuviste como misión formular una o varias respuestas a este cuestionamiento. Con tus posibles respuestas quizá te diste cuenta de lo siguiente: la aceptación social es un factor primordial en toda innovación e invento que surge en la sociedad. Servirá pensar en la aceptación social como el fenómeno de apropiación y aprovechamiento de la o las innovaciones, las mejoras y modificaciones de una nueva versión de tu teléfono móvil, la expansión de memoria de alguna computadora, una mayor potencia de una licuadora y el número de caballos de fuerza del motor de un automóvil. Todas esas modificaciones y mejoras que suceden en los aparatos, productos y procesos que hacen que las acciones cotidianas las puedas realizar con mayor eficacia. Recuerda los factores que intervienen en el éxito o fracaso de una innovación, porque uno de ellos es importante para el tema. El tema que se resaltará en esta sesión es el aspecto cultural.
Las diversas sociedades se caracterizan por su cultura y cada una tiene sus propias necesidades. Cuando se innova, debes revisar cómo está compuesta la sociedad, dónde quiero que mi innovación tenga éxito. Claro, la sociedad puede o no aceptarlos, pero si la innovación cubre necesidades importantes y se ajusta a su cultura y economía, entre otras cosas, es posible que nuestra innovación tenga éxito. No olvides que una forma de mantener la atención activa y la percepción aguda es observando tu entorno. Pregunta o imagina cómo fue el proceso de aceptación de las innovaciones que has identificado en los aparatos que les son cotidianos. Una innovación puede funcionar en un lugar y en otro no, debido a varios factores, y uno de ellos es el aspecto cultural. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Si te gustó, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Si crees que le puede ser útil a alguien más, no olvides compartirlo. Muchas gracias y hasta la próxima.